Muy buenas, mi nombre es Joel Sánchez y a continuación les estaremos hablando sobre el análisis e interpretación de la información. Pertenecemos a la materia de estadística médica con la sección 02, el código 0204. Al momento de adentrarnos en este tema, tendremos que tomar de referencia ciertos aspectos a tratar para el análisis estadístico y asimismo una interpretación concreta de esta misma. Pues al momento de utilizar una metodología vemos que hay diferentes factores como la proporción, el porcentaje, las tasas, el índice y la razón. Hablaremos brevemente sobre ellos. La razón y la proporción van conjuntamente relacionadas. ¿De qué forma? Pues principalmente tenemos que la razón es para comparar, mientras que la proporción, ella analiza una muestra tomada. Pues volvamos nuevamente, la razón se emplea mediante la ecuación de A sobre B, quiere decir que si vimos A sobre B tendremos una razón, una comparación para poder diagnosticar y entender qué porcentaje, qué magnitud es mayor a cuál, una comparación. La proporción se utiliza mediante la ecuación del valor tomado entre el valor total. Tengamos un ejemplo, si tenemos 297 hombres y 99 mujeres, tenemos un valor total de 396. Pues este valor, veamos que si se utiliza para la razón, tomaremos lo siguiente, A sobre B, 297 sobre 99, nos da un resultado de 3. ¿Qué quiere indicarnos esto? Que 3 hombres por cada mujer. Ahora, hablemos del porcentaje. El porcentaje es más que todo una forma de tener cierta cantidad de unidad, dado que este es una parte de la porción. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de este se utiliza una multiplicación que tendrá 100 partes iguales en dicha ecuación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues vámonos nuevamente a lo que es la proporción. Tomamos el valor tomado sobre el valor total y ahora lo multiplicamos por 100. El resultado le agregamos el signo de porcentaje y es eficientemente lo que tendríamos. Ahora, veamos que tenemos un ejemplo en los ejercicios a tratar, por ejemplo, el porcentaje de pacientes masculinos o adolescentes. Pues tenemos principalmente un total de 443 adolescentes masculinos y, tenemos 1.330 pacientes masculinos y una referencia de que pacientes adolescentes tenemos 443. Si utilizamos las ecuaciones antes demostradas, vemos que hay un valor total de 1.330 y un valor tomado es de 443, puesto que en esta no se tomarán los pacientes femeninos ni adolescentes femeninos, sino totalmente masculinos. Al tener esta proporción nos dará un resultado de 33.308. Este valor se le agrega el signo de porcentaje y es el valor que tendríamos en esta cantidad. De un 100%, el 33.308 es lo que representaría que estos pacientes masculinos hay un valor de adolescentes. Podemos verlo indicado en la gráfica, los valores que tomamos es principalmente masculinos, un valor que se toman los ingresos de cada uno de estos y apartamos lo que son los valores femeninos. Se toman a los adolescentes desde la parte de 10 a 19 años, para ser exactos. Ahora, vámonos a un tema más extenso, que son las tasas. Pues las tasas son número de ocurrencias entre una población total. ¿Qué quiere decir que son las tasas? Pues las tasas ayudan a identificar, principalmente en el ámbito de salud, ciertos estándares a tratar en una sociedad. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Pues que principalmente se puede llegar a analizar de diversas formas, mediante métodos, cuáles son las ocurrencias que suelen pasar en una muestra tomada. Pues esto, ¿cómo lo podemos efectuar? ¿De qué forma? Pues se utiliza el número de ocurrencias, lo dividimos entre la población total en la que ocurre y luego esto lo vamos a multiplicar por 100, lo vamos a multiplicar por 10, por 10.000, por 1.000, etc. Ahora, tengamos un ejemplo, los accidentes automovilísticos de San Pedro en 1975. Pues teníamos un estándar de que los hombres eran alrededor de 400, las mujeres 100. Pues ahora, ¿qué aplicaríamos para las tasas? Pues principalmente tenemos que tener un valor total. El valor total entre hombres y mujeres corresponde a 500. Entonces, este valor total, lo que deberíamos hacer con ello es que este correspondería exactamente al 100%.
Entonces, aplicando nuevamente las fórmulas antes demostradas, que valor de ocurrencias entre la población en la que ocurre, tendríamos que los hombres tienen alrededor de un 0,8. Si lo multiplicamos nuevamente por 100, nos haría un resultado de 80%. Para las mujeres aplicaría lo mismo. Si para los hombres son 400, las mujeres son 100, con un total de 500, aplicaríamos nuevamente la fórmula y nos haría un 20%. Es decir, que en los accidentes automovilísticos de San Pedro para ese año, porque ¿qué pasa? Las tasas son muy específicas en lo que buscas, dependiendo de cuál es la metodología que usas. Pues hay una tasa que dice que mayor ocurrencia es el nombre de los accidentes de esa zona en ese año que las mujeres. Pero no quiere decirnos que en totalidad en el mundo son mayormente más frecuentes los accidentes por hombres que por mujeres. Pues veamos que hay diversos temas al momento de tratar las tasas, por ejemplo la tasa de mortalidad, morbilidad, natalidad y letalidad. Cada una de estas contiene una parte muy específica de qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, la mortalidad, la cantidad de personas que mueren; morbilidad se refiere a enfermedades; natalidad a los nacimientos; y así mismo la letalidad. Ahora, hay diversa comprensión, hay formas distintas de comprender cada una de ellas, y son mediante las tasas crudas y las tasas específicas. Pues, ¿qué queremos ver con cada uno de ellos? Que las tasas crudas son más que todo un ámbito de estudio muy general, mientras que las tasas específicas es cuando ya incluimos motivos, incluimos sexo, edad, tamaño, entre otros aspectos que queramos añadir para que este diagnóstico sea más crucial y sea más específico en lo que se busca, para no generalizar. Es lo que hemos tratado en las anteriores muestras que se han tomado para el taller, en el que se ejemplifican diferentes factores para poder diagnosticar a cierto rango de pacientes. Entre estos está la edad, está el sexo, está el motivo de ingreso, la enfermedad por la que pasa. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. A continuación, mi personal Rocco le va a hablar sobre una de las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, o también conocida como promedio, el cual consiste en la suma de todos los datos entre el número de datos. Pero para que le quede más claro, a continuación les enseñaré un ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que la media puede resolverse para datos agrupados y no agrupados. La diferencia recae directamente en la fórmula que vayamos a utilizar, como pueden ver a continuación. La media para datos no agrupados es muy simple, consiste en sumar todos los datos que tenemos y dividirlos entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, si tenemos 6 datos, como a continuación, lo vamos a dividir entre 6. Sumamos todos los datos que tenemos, que vendría siendo 480, y lo dividimos entre 6, dándonos como resultado el promedio de los datos que tenemos. La media para datos agrupados, específicamente en intervalos, como lo pueden ver a continuación, intervalos de edades, hay que tener en cuenta que antes de calcular la media hay que calcular el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Es la suma del límite superior con el límite inferior dividido entre 2. ¿Cuál es el límite superior de la primera casilla? El límite superior es 5 más 0. El que le sigue vendría siendo 10 más 5 entre 2. Damos como resultado el punto medio. Una vez hayamos calculado el promedio de las edades, podemos calcular la nueva casilla, que es frecuencia por el promedio de las edades, que, como su nombre lo indica, es multiplicar la frecuencia por el promedio. Finalmente podemos calcular el promedio aritmético, el cual consiste en dividir la suma de la frecuencia por el promedio de las edades entre el número total de ingresados, el cual es 64.117,5 entre 2.589, dándonos como resultado 24,76. Y no solamente eso, sino también dándonos una respuesta de que el promedio o la edad promedio de los ingresados en este año es de 24,76. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de sus datos.
La desviación estándar, independientemente de la forma en la que estemos utilizando, así sea de población o muestra, es simplemente la raíz cuadrada positiva de varianza de cualquiera de estos dos. En este ejemplo tenemos que calcular la varianza y la desviación estándar. Pero como el ejemplo nos dice, estos datos son correspondientes a una población. Ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar, pero independientemente de la forma, si sea de la fórmula, si sea de muestra o de población, tenemos que calcular previamente la media poblacional, la cual se calcula sumando todos los datos que tenemos entre la cantidad de los datos, que vendría siendo 2 más 4 más 6 más 8. Como son 4 datos, se divide entre 4. Para calcular la varianza poblacional, tenemos que restar los datos que tenemos en el ejemplo menos la media poblacional, lo que acabamos de calcular anteriormente, para posteriormente elevarlos al cuadrado y sumar todos estos datos y dividirlos entre 4, que es el número de datos que tenemos, dándonos como resultado la varianza poblacional. Y simplemente para calcular la desviación estándar, hacemos una raíz a este resultado final. Para calcular la varianza de la muestra es simple, aplicamos la fórmula y lo único que cambia de esta con la de la población es que lo vamos a dividir entre la cantidad de los datos que tenemos menos 1. En este ejemplo podemos ver que tenemos que calcular la varianza y la desviación estándar. Vemos los datos, identificamos que los datos son correspondientes a una muestra, ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Pero antes de eso, tenemos que calcular la media de la muestra. ¿Cómo se calcula? Sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número de valores. Finalmente, para calcular la varianza de la muestra, aplicamos la fórmula, sustituimos y restamos los datos que extrajimos del ejercicio y finalmente con los datos de la media de la muestra, para posteriormente elevarlas al cuadrado y sumarlas y dividirlas entre el número de datos que extrajimos, menos 1, dándonos como resultado el dato de varianza. Finalmente, para calcular la desviación estándar de varianza específicamente de la muestra, hacemos una raíz positiva del resultado anterior y finalizamos. Hola, mi nombre es María Lourdes Marcano y les voy a exponer acerca de una de las medidas de tendencia central llamada moda. Moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. Puede ser unimodal, bimodal o multimodal. Unimodal, una moda. Bimodal, dos datos repetidos. Y multimodal, tres o más repetidos. En este caso les voy a hablar acerca de un ejemplo con una tabla de un centro de salud. En este caso, en esta tabla del centro de salud de un programa de salud bucal, nosotros encontramos 5 variables, en el cual es género, enfermedad, tipo de consulta, edad y consulta. Pero en este caso nosotros vamos a enfocar en un ejemplo en el cual estamos viendo a la enfermedad y tenemos que chequear cuál es la enfermedad que más se repite. En este caso, si nosotros vamos a la lista, nosotros podemos ver que la caries dental con un valor de 2.896 es el valor que más se repite, o es la enfermedad que más se repite en este listado de enfermedades. En este caso, la caries dental sería la moda de estas enfermedades. Pero si nosotros tenemos el mismo valor en otra enfermedad, como por ejemplo el traumatismo, podemos encontrar una bimoda, es decir, tenemos dos tipos de enfermedades que tienen mayor cantidad o y el mismo número. Pero ahora nosotros queremos conocer la moda de datos agrupados. En este caso nosotros nos vamos a ir para edad y género. Y en este caso, el investigador
o por ejemplo, la persona que está analizando esta tabla quiere saber el tipo de consulta o quiere saber la moda del tipo de consulta para pacientes en mayores de 60 años. Entonces nosotros vamos a chequear primero los tipos de consulta, en el cual hay 3 tipos de consulta: curativas, preventivas, emergencia y preventivas. En este caso, nosotros tenemos que chequear el rango de edad de 60 y mayor, porque estamos buscando en tipo de consulta en pacientes mayores de 60. En este caso, nosotros vamos a chequear y vemos que en las curativas restaurativas hay 64 y 55. Luego, en la emergencia, 41 y 32. Y en las preventivas, 54 y 33, respectivamente femenino y masculino. Y nosotros vamos a sumar el 64 con el 55, dando 119, el 41 con el 32 queda 73 y el 54 con el 33 queda 87. Y aquí podemos identificar que el tipo de consulta curativa, restaurativa en pacientes mayores de 60 años es la que más predomina, con el número más alto. Y así se puede sacar la moda en los demás rangos de edad. Y ahora pasamos con medidas de dispersión. Y en este caso les voy a hablar acerca del rango. Las medidas de dispersión son estadísticos que nos informan al respecto de la variabilidad o separación de los datos, generalmente respecto a la media. El rango se define como una distancia entre el valor más grande y el valor más chico, usándose solo datos cuantitativos. Es importante de recalcar que en el rango solo se usa datos cuantitativos porque si vemos unas variables cualitativas, no se le podrá sacar su rango. En este caso, vamos a dar un ejemplo en la misma tabla del programa de salud bucal, en el cual, como ya mencioné antes, solo se puede hacer el rango en variables cuantitativas, sean continuas o discontinuas. En este caso, la única variable cuantitativa sería la edad. Entonces tenemos varios intervalos de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 19, de 20 a 24, de 25 a 45 y de 45 a 59, y mayores de 60 y mayores. Entonces, como ya mencioné, la edad solo sería la variable que vamos a tomar en este caso en el rango, mientras que las otras variables como enfermedad, género o tipo de consulta son unas variables cualitativas y no se pueden tomar. Entonces vamos a empezar a calcular el rango en datos agrupados. Es decir, tenemos dos intervalos. Tenemos el intervalo de 0 a 4 años y el intervalo de 60 y más. Aquí cuando tenemos 60 y más, tenemos que colocar un número para poder hacer un ejemplo. Entonces, en este caso pondremos 95, que es una edad promedio. Y ahora vamos a tomar el límite inferior del primer intervalo, que sería 0, y el límite superior del último intervalo, que sería 95 en este caso. Y vamos a restar 95 menos 0, nos da 95. Entonces, tenemos que el rango es la diferencia de edad entre el mayor y menor, sería de 95 años. Pero el rango también puede tener datos atípicos. Los datos atípicos son los datos que nos permiten poder cambiar la interpretación del rango. Es decir, si nosotros tuviéramos en vez de 95 años, 110 años, tenemos que identificar que en la tabla haya pacientes con los 110 años verificando la información, y después no solo eso, sino que dentro de esa muestra o dentro de esa población que se hizo esta tabla, hay al menos una persona que tenga 110 años y se debe tomar como el límite superior del último intervalo, porque sería 110 años la última persona que tuviera eso. Logrando que los datos atípicos en el rango puedan tener una variabilidad y una interpretación diferente de acuerdo al dato atípico. Y en este caso nosotros podríamos así sacar el rango, podríamos tener un valor diferente del rango si nosotros pusiéramos otro valor atípico, como por ejemplo 110, 98 años, 99 años. Sería un dato atípico porque es un dato que quizás no se logre, pero quizás haya una persona en esa población con esa edad. Muchas gracias. Mi nombre es Juliana Méndez y yo les voy a hablar sobre la mediana, una de las medidas de tendencias centrales. Esta es aquella observación que divide la serie en dos partes iguales.
Esta es muy útil para aquellas variables que sean cuantitativas. Para poder calcularlas se tiene que ordenar primero los datos, ya sea de forma creciente a decreciente. Para los datos no agrupados veremos si nuestra cantidad de datos son impares o pares. En el caso de que sean impares, el resultado será el dato del medio, fácil, mientras que si son pares, el resultado será entre dos dígitos centrales. Por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos el 7 y el 8. Estos se van a sumar entre sí, quedaría 15 y se dividirían entre 2. Sería 7,5. Entonces nuestra mediana sería 7,5. Para los datos agrupados, sin embargo, tenemos una fórmula específica. Nuestra mediana será igual a el límite inferior más, entre paréntesis, tenemos la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta. Esto se va a multiplicar por la amplitud. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos una tabla de frecuencias en el que están los pacientes femeninos ingresados y sus edades. Para poder conseguir los datos, tenemos que primero calcular nuestra posición. Ya sea que nuestra cantidad de datos sean pares o impares, se le va a sumar un 1 si son impares y se divide entre 2. Pero como son pares, en nuestro ejemplo, la vamos a hacer de forma normal. Nuestra cantidad de datos, 1266, se dividiría entonces entre 2, que sería 633. Ya teniendo nuestra posición, la vamos a buscar en la tabla de la frecuencia absoluta acumulada y vamos a buscar un número cercano. Sería el 583 en nuestro caso. Y ahí vamos a tomar ese intervalo y sacaremos los demás datos, ya sea nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia absoluta y la amplitud. Entonces, nuestro límite inferior sería el límite inferior de ese intervalo, sería 10. Nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia absoluta acumulada, menos 1, significa que sería la frecuencia absoluta acumulada anterior de nuestra posición. Y en este caso sería 272. Y nuestra frecuencia absoluta sería 311. Para calcular nuestra amplitud, entonces deberíamos de hacer una simple resta. Sería el límite superior menos el límite inferior, que sería 19 menos 10. Entonces tendríamos 9. Ya teniendo todos nuestros datos, vamos a intercambiarlos con nuestra fórmula. Luego procedemos a calcular nuestra mediana de forma normal. En nuestro ejemplo nos dio que nuestra mediana sería 20,59. Mi nombre es María Reyes y yo les voy a hablar sobre los cuantiles. Antes de empezar con los ejemplos, voy a hacer breves definiciones para que se tenga la idea. ¿Qué son cuantiles? Son puntos que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales, es decir, dividen la función de la distribución de una variable aleatoria en intervalos regulares. Entre los tipos de cuantiles tenemos a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen el conjunto de datos ordenados en 3 partes iguales. Y cada uno de ellos se corresponde con un 25%, es decir, el primer cuartil representa un 25%, el segundo un 50% y el tercero un 75%. El segundo cuartil coincide con la mediana. El rango intercuartil es una estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos y se corresponde con la diferencia del tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Qué son los deciles? Los deciles son 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales y cada uno de ellos representa un 10%, es decir, van del 10% al 99%. El quinto decil coincide con el segundo cuartil y por ende también con la mediana. Por último, los percentiles son 99 valores que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada uno representa un 1% donde van del 1% al 99%. El percentil número 50 también coincide con el segundo cuartil y por ende también con la mediana. Ahora, tomé este cuadro de uno de los ejemplos del taller, que es el del promedio de las edades de los pacientes ingresados para hacer el cálculo de los cuantiles. Lo primero que debo hacer es encontrar la posición del cuartil que yo quiero calcular y eso se hace con esta parte de la fórmula. La K en la fórmula denota el número de cuartil que yo voy a calcular.
En este caso voy a empezar calculando el cuartil número 1, es decir que K va a valer 1. N es el número total de individuos, en este caso de pacientes ingresados, que ya está calculado en el cuadro. Y esto dividido entre 4. De todos los cálculos de las medidas de posición, esto es lo único que va a cambiar este número. Como en este caso los cuartiles dividen al grupo en 4 partes iguales, se va a dividir entre 4. En el caso de los deciles sería entre 10 y los percentiles sería entre 100. Eso es lo único que cambia. Pero el procedimiento es exactamente igual. Ahora solo hay que sustituir en la fórmula. Ya había dicho que K valdría 1. N sería el número total de pacientes ingresados, que es 1596. Todo esto dividido entre 4 me daría 649. Esta es la posición del cuartil número 1, que es el que se busca. Pero ¿dónde voy a buscar esta posición? Esta posición se va a buscar en la columna de frecuencia acumulada. Normalmente este valor no se encuentra exacto en la columna de frecuencia acumulada, pero ¿qué debo hacer? Debo buscarlo entre los valores que lo abarquen. Por ejemplo, acá tengo el 507, que se le acerca pero es menor, y el que le sigue es 1261. Entonces ya yo sé que mi cuartil número 1 se encuentra entre esos dos valores, pero el que voy a utilizar para los cálculos y toda la fila será la fila del 1261, que es el mayor. En el caso de que sí estuviera el valor exacto de la columna de frecuencia acumulada, se utilizaría el límite superior del grupo de edades de esa fila como el número de cuartil, y ya se queda así. Pero como no, hay que hacer todo ese procedimiento. Ahora veo las otras variables que se encuentran en la fórmula. Tengo límite inferior. ¿Cuál límite inferior es el que voy a escoger? Como ya dije, el de la fila de 1261. Después sigue la amplitud. La amplitud no es más que la resta entre el límite superior y el límite inferior. Mi límite superior es 19 y el inferior es 10. Entonces eso me daría que mi amplitud es 9. Frecuencia absoluta acumulada sub i menos 1 significa que es la frecuencia acumulada, pero la anterior. Es decir, ahí sí vamos a usar el 507. Y la variable que me falta es la frecuencia absoluta, que si la busco en la fila serían 754. Hay que estar pendiente de que la F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada y la F minúscula es frecuencia absoluta. Ahora solo procedo a sustituir en la fórmula. Tengo mi límite inferior, que es 10, abro paréntesis, coloco la posición que la calculé en un inicio, que sería 649 menos 507 dividido entre 754. Cierro paréntesis, esto se multiplica por la amplitud, que es 9. La operación de la parte superior me daría 142. Esto lo voy a multiplicar por 9 y lo voy a dividir por el 754, lo cual me da 1,69. Esto sumado con el 10 me daría 11,69 y este sería mi cuartil número 1. Ahora voy a buscar el cuartil número 2, lo que significaría que ahora K va a valer 2. Entonces voy a multiplicar por N, que sería 2596, y divido entre 4. Eso me daría 1298, que será la posición de mi segundo cuartil. Hago el procedimiento anterior, busco la columna de frecuencia acumulada y me encuentro que mi cuartil 2 está entre 1261 y 1678. Pero voy a usar el 1678. Entonces ahora busco la fórmula, el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de esa fila? El 20. La amplitud. Voy a restar 24 y 20, entonces mi amplitud es 4 y sustituyo todo en la fórmula. La operación de la parte superior me da 37 y eso lo voy a multiplicar por 4 y lo voy a dividir entre 417, lo que me da 0,35. Lo sumo con el 20, lo que me da 20,35. Ese es el valor de mi cuartil número 2. Ahora voy a calcular el cuartil número 3. Repito todos los pasos anteriores y ya tendré mis 3 cuartiles completos. Ahora lo que seguiría es calcular el rango intercuartil, que ya había dicho que es la resta del cuartil número 3 con el cuartil número 1. Entonces sustituyo solamente la fórmula y mi rango intercuartil me va a dar 21,7. En una distribución, la mitad de los datos, o sea el 50%, se encuentran dentro de este rango intercuartil. Conforme este aumente, la dispersión será mayor. Para los percentiles y los deciles ya había dicho que solamente lo único que cambia es un número, igual adjunto las fórmulas aquí. Muchas gracias y con esto damos por finalizada la exposición.